Inversores a 12 voltios, 24 voltios o 48 voltios. ¿Cuál sería la mejor opción? Bueno, el día de hoy vamos a descubrirlo, así que quédate hasta el final y dale like con la mejor energía. ¡Bienvenidos! Un gran saludo para los poderosos miembros de este canal. Que Dios me los bendiga con la mejor energía. Bien, lo primero que vamos a hacer es un análisis de tensión versus potencia versus corriente. Para este ejemplo vamos a utilizar un inversor de 2000 vatios. Este inversor de 2000 vatios es un inversor obviamente de onda pura. Realmente los inversores de onda modificada yo no los recomiendo, o bueno, los hemos utilizado pero para necesidades muy pequeñas. Muy pequeñas de bombillos, cargar celulares, televisión, cosas así. Pero lo normal es utilizar inversores de onda pura. Bien, si tenemos un inversor de 2000 vatios con una configuración de 12 voltios, 24 voltios, 48 voltios, vamos a poder analizar cuánto podría ser el flujo de corriente gracias a la ley de Watt. Entonces, utilizando ley de Watt, vamos a utilizar la potencia del inversor, que en este caso son 2000, y vamos a hacer una división de esa potencia del inversor entre la tensión del inversor. En este caso, tomando como ejemplo 12 voltios, 24 voltios, 48 voltios, vamos a ver los resultados. Dividiendo entre 12 voltios, 2000 dividido entre 12 sería 166.7 amperios. ¡Wow! Es un consumo de corriente muy alto para poder sacar 2000 vatios. Imagínense ustedes tener que ver circular 166 amperios. Es muchísima corriente. Vamos a necesitar un calibre de cable muy grueso. Y pues entre más grueso sea el calibre del cable, pues más difícil es la manipulación y además de eso es muchísimo más costoso. Ahora, si trabajamos a 24 voltios, la corriente ya va a disminuir a 83.3 amperios. Ya es una corriente un poquito más manejable, ya el calibre del cable va a ser más delgado y al ser más delgado pues va a ser más económico y más fácil de manipular. Ya si trabajamos a 48 voltios pues es algo muy ideal porque miren que la corriente que va a fluir es 42 amperios. Es una corriente que tiene un manejo mucho más fácil. Además de eso, el calibre del cable que vamos a necesitar es mucho más delgado. El cable va a ser más económico y de más fácil manipulación. El consejo que les doy es el siguiente. Entre mayor sea la tensión del sistema, o sea, a mayor voltaje estemos trabajando en DC, pues es más eficiente el sistema porque pues la corriente es la que nos va a dar como resultado, entre mayor corriente fluya, pues más sobrecalentamiento va a haber, más pérdidas, menos eficiencia. Entre mayor sea la tensión del sistema, pues menos calibre de cable, o sea que va a ser más económico el cableado, muchísimo más económico. Bien. Otra cosa que les quiero recomendar es que cuando vayan a comprar un inversor, validen de que sea un inversor con una eficiencia alta. Porque es que hay veces solamente se fijan en el precio del inversor y terminan comprando un inversor con una eficiencia muy baja. Y si la eficiencia del inversor es muy baja, pues las pérdidas van a ser altas. Y si las pérdidas van a ser altas, pues vamos a necesitar más baterías y las baterías valen un poco de plata. Entonces, dejen de querer ahorrar, los que pues cometen ese error, en equipos, y más bien inviertan en equipos de alta eficiencia. Por lo menos, si ustedes compran un inversor con una eficiencia del 85%, pues tienen que atenerse a unas pérdidas del 15%. Y pérdidas del 15% en la etapa del inversor, pues es una cosa muy horrible, mejor dicho. Mientras que si el inversor tiene una eficiencia del 95%, pues las pérdidas solamente van a ser del 5%, en lo que se va a traducir que vamos a necesitar pues aumentar menos en batería, pues vamos a poder aprovechar mucho más nuestras baterías. Por otro lado, lo que les había comentado, el inversor que vamos a utilizar en estos sistemas para viviendas, para electrodomésticos diversos, licuadoras, neveras, etc.,
La tecnología que deben utilizar siempre es onda pura y traten por lo general de trabajar con inversores de onda pura, porque es que los inversores de onda pura tienen la misma calidad de onda de la energía tradicional, de la energía que ya conoces, de la energía que te llega del operador de red, de la empresa de energía, te llega es en onda pura. Entonces, si compras un inversor con tecnología onda pura, pues vas a tener una eficiencia muy similar a la energía que ya te suministran. Pero si te pones a ahorrar en un inversor barato, no, dame algo barato que necesito, no tengo plata. Compras onda modificada, pues la onda va a ser una simulación de onda pura y vas a tener limitaciones, no vas a poder conectar electrodomésticos con motor, no vas a poder conectar nevera, no vas a poder conectar licuadora y demás. Entonces la recomendación final es, trabajen con inversores onda pura, entre mayor sea la atención del inversor, o sea, ojalá trabajen a 48 o a 24, pues mucho mejor. Yo sé que hay personas que dicen, no, pues que a mí me toca trabajar a 12 voltios, porque es que a 12 voltios yo puedo arrancar con una sola batería. Miren, la energía eléctrica es una necesidad que vas a suplir, no un lujo, no un lujo. Entonces, es mejor hacer una buena inversión con equipos de alta calidad que comprar cualquier cosa. No olviden suscribirse, activen esa campanita que nos están llegando las notificaciones y síganos apoyando con la mejor energía. Muchas gracias. Oh, pero mira qué buen tutorial. Oh, qué buen contenido, qué contenido tan educativo. Pero ¿dónde está el amor? Suscriptores del Profe Cris, les recordamos que los queremos mucho. Estas son las sorpresas que tengo para ti por estar suscrito a este canal de YouTube. La primera es que tenemos un canal VIP de WhatsApp en donde compartimos toda la información muy rápido, de primera mano, en donde vamos a compartir diferentes productos a excelentes precios, los próximos eventos y las próximas clases que vamos a tener. La segunda sorpresa es que tenemos nuestra tienda de recomendados de Amazon, donde hemos buscado los mejores productos para que los puedas comprar de forma segura a través de Amazon. En la descripción de este video está el enlace de nuestra tienda de recomendados de Amazon, o muy sencillo, métete en el inicio de este canal de YouTube, abajito de gracias Dios, gracias, está el enlace de Amazon, le das clic y te lleva directamente a nuestra tienda de recomendados de Amazon. Nuestra tercera sorpresa es que tenemos nuestro curso de energía solar con una beca del 80%, muy económico. Vas a participar en 4 clases en vivo a través de videoconferencias y vas a tener acceso a nuestra plataforma de estudios virtual. La última sorpresa es que te podemos brindar un servicio de asesoría a un excelente precio para que puedas volver realidad ese proyecto de energía solar que tanto sueña a un excelente precio si estás suscrito a este canal de YouTube. Muchas gracias por acompañarnos en estos videos y nos vemos hasta la próxima.